Bien, hola, hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al comentario de la Parashá Kashavua. En este caso tenemos la Parashá Vayeshev. Vayeshev. Eh, Voy a comentar un poquito para iniciar los temas que tiene la Parashá antes de comenzar a comentar. Como siempre digo, alcanzamos a comentar unos pocos versículos y a veces alcanzo a darme un pequeño paseo por la temática de la Parashat, pero es imposible abarcarla toda en el tiempo que tomamos generalmente, que es una hora, a veces un poquito más, pero siempre son unos minutos más y es muy poco el tiempo para poder comentar la Parashat en toda su temática, que es mucha, y la riqueza que tiene siempre, 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 siempre va a tener esta riqueza de profundidad. eh, cuando empezamos a observar más allá del aparente, de lo simple del Payá. Voy a comentar un poquito ahora los temas que tenemos en la parashá y luego partimos, ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos Joseph y sus hermanos. Joseph y sus hermanos, los sueños de Joseph. Joseph es arrojado a la cisterna. Aquí la temática hace como un paréntesis. Pareciera que esta temática que viene aquí en el capítulo 38 del Génesis, pareciera que es paralela a lo que está viviendo Joseph por un lado, y acá nos aparece el patriarca Yehudá. Y tenemos el incidente que ocurre, incidente podríamos llamar entre comillas, porque nada es incidente, todo está previsto desde el mundo superior. Yehudá y Tamar, las raíces del Mashiach, ponen aquí como título en esta Torah que tengo aquí, por lo menos de Humash. Luego tenemos Yehudá, eh, conocimiento del embarazo de su nuera Tamar, que este es un evento muy interesante, lo que ocurre aquí. Bueno, los que han leído el texto de la Torah, posiblemente algunas cosas los deja un poco perplejos de que ocurren. Pero como yo siempre digo, la Torá no oculta nada de la vivencia humana, absolutamente nada, ¿eh? No tiene nada que ocultar, ni de la vivencia humana, ni de la vivencia de Dios o el sistema que llamamos Dios. Cuando vamos aprendiendo a observar este tipo de cosas en la Torá, vemos que este es un libro que abarca no solo estos eventos históricos que tenemos en cada, digamos, capítulo del Génesis y el resto de los 5 libros escritos por Moshe. eh, Todo tiene una intencionalidad, todo tiene una profundidad mayor de lo que nuestro intelecto natural puede captar en relación a lo que está escrito aquí. Es el lenguaje de la raíz y las ramas. La raíz está en los mundos superiores y las ramas están acá. Entonces, ¿qué tenemos enfrente de nosotros? Simplemente las historias, y para poder entender el lenguaje de las raíces, claro, tiene que haber toda una introducción en la vida de uno con respecto a los secretos de la Torá, con respecto a lo que enseñan los sabios con el Zohar, por ejemplo, y otros libros de Kabbalah, eh, que profundizan y que nos pueden hacer ver el alma de lo que está escrito en su profundidad en los textos que encontramos acá. Entonces, como dije, ahí hay un paréntesis en la parashá con respecto a Yehudá, que ocurre algo con su nuera Tamar. Luego retomamos la historia de Joseph en Egipto, capítulo 39. eh, lo que ocurre a Joseph con la esposa de Potifar, uno de los primeros ministros de Faraón en Egipto, y que Joseph aquí se gana el gran título de sádic, de hombre justo, con esta situación que él vivió acá. Luego tenemos a Joseph en prisión, que injustamente lo meten a la prisión. Eh, Joseph interpretando sueños en la prisión. El otro tema que tenemos acá, el copero revela su sueño a Joseph. Joseph interpreta el sueño del copero, el que es
que se cumplen ambos sueños al copero y al panadero que habían sido puestos en la cárcel por Faraón. Bueno, toda esa temática tiene una riqueza muy grande. Poderla desarrollar es larguísimo. Vamos a comentar cómo es esta primera vez, este primer año que estoy comentando así, digamos, eh, en forma sistemática las parashot. Otros años, si el Eterno nos da vida y salud, vamos a ir comentando otros aspectos, porque la idea es esa. Entonces aquí nos tenemos que, digamos que, a ver, pasarnos, tener la paciencia de pasar este tiempo de un año a otro para ir profundizando, aunque cada uno, por supuesto, puede estudiar, puede buscar información eh, para poder profundizar y conocer más lo que está escrito en la Torá. Pero por ahora no hacemos lo que podemos y por ahí vamos, ¿eh? Se voy a leer algunos versículos iniciales de la parashá que tenemos para hoy. Génesis o Bereshit, capítulo 37, versículo 1, dice así. Jacob se asentó en el área donde vivió su padre en la tierra de Kenan. Y esta es la descendencia de Jacob. Joseph, a la edad de 17 años, apacentaba el ganado con sus hermanos. El muchacho estaba con los hijos de Bilá y con los hijos de Silpá, mujeres de su padre. Joseph llevaba a su padre malos informes de ellos, es decir, de los hermanos. Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos, porque era hijo de su ancianidad, y le hizo una túnica de lana fina. Cuando sus hermanos asumieron que su padre le amaba más que a todos ellos, comenzaron a odiarlo. No podían hablarle pacíficamente. Bueno, hasta ahí voy a leer y vamos a ir entrando un poquito en comentarios. Eh, ¿Cómo es posible que un personaje como Jacob, que venimos estudiando ya dos parashot, como Jacob, tan central, tan importante, de una elevación espiritual tan profunda, tan grande, como hemos dicho en la parashá pasada y anterior, Jacob tenía la capacidad de manifestar, la sabiduría para manifestar físicamente desde los mundos superiores lo que él necesitaba acá. En el árbol de la vida, Jacob está en la columna central y pertenece, digamos, está como arquetipo en la sefirá de Tiferet. Y Joseph, justamente su hijo, también está en la columna central y está en la sefirá de Yesod. Eh, entonces es extraño, sería muy raro pensar que la Torá está hablando directamente de la actitud de un hombre de la naturaleza de Jacob que tuviese una preferencia por los hijos. Claro, en el nivel Pashá también tiene su interpretación y la podemos ver, ¿no? Claramente. Podemos ver claramente la interpretación que está allí. Eh, que no es buena la idea de que un padre o una madre tenga preferencia por uno de los hijos y eso sea demasiado notorio a los otros hijos. Porque, claro, si no tienen una madurez suficiente los otros, lo que va a acarrear con eso un padre o una madre va a ser la envidia de los que son menos favorecidos en relación al hijo que es mejor tratado o la hija que es mejor tratada. Pero sin embargo, como dije, no es posible que en el caso de Jacob, teniendo esta naturaleza y además de la naturaleza que traía él por sus propios estudios, que había estudiado él 14 años en la yeshiva de Shem y Eber, había estudiado metafísica, llamémosle así, en estos tiempos. Había estudiado cómo funcionan los mundos superiores, cómo se manifiestan, cómo, cómo nosotros desde acá, desde nuestro ser interno, podemos no hacer la conexión, sino estar conscientes de esos mundos superiores. Jacob tenía esa capacidad que había aprendido de estos grandes maestros como era Shem y Eber, que era, digamos, una especie de academia en aquella época. No hablemos de una academia como ahora, no era una universidad, que se con edificios y cosas así, no. Seguramente se encerraban en alguna tienda por ahí y estudiaban, y eran transmitidas las enseñanzas orales
etcétera. Eh, no por eso las enseñanzas que recibían quienes escuchaban eran de menor calidad que las que se puede recibir ahora en una universidad. Porque de hecho en una universidad se aprenden conocimientos, conocimientos técnicos, conocimientos profesionales para lo que hay en la vida, y resultado de todo ese manejo de las universidades actuales es la vida que tenemos como seres humanos. Y tenemos que reconocer que en algunos aspectos se ha hecho un gran trabajo y en otros se ha hecho un trabajo horrible, espantoso. Porque si uno analiza un poco lo que está ocurriendo con las universidades actuales, donde están saliendo los gobernantes, digamos, de naciones, me refiero a presidentes, ministros, primeros ministros, etcétera, la mayoría de ellos han estudiado en las grandes universidades del mundo. Y, y muchos de ellos, su trabajo, el trabajo eh, digamos, el trabajo que asumen para gobernar una nación deja mucho que desear. Independiente a que el pueblo con su conciencia haya traído ese gobernante digamos, al trono o al palacio de gobierno, independiente que es la conciencia del pueblo que está detrás de todo eso y que genera ese deseo, genera, digamos, esa manifestación de un gobernante de ese tipo, también la misma conciencia del pueblo, de los pueblos, de las naciones, están generando que los lugares de estudios no sean lugares que estén preparando gente con honestidad, gente honesta, gente capaz de gobernarse a sí mismos, gente capaz de controlarse a sí mismo, gente capaz de ver un poco más allá de sus propios intereses y ver al pueblo, ver a su gente como gente a quienes ellos pueden servir con su conocimiento, con lo que aprendieron. Entonces, eh, con pena voy a decir esto, pero y lo voy a decir tan fuerte como lo siento, en muchos casos muchas universidades de gran renombre mundiales están generando eh, hombres deshonestos con corbata, gobernantes deshonestos, pero enormemente deshonestos, camuflados detrás de un buen traje, detrás de un tremendo título de años de estudios, y por supuesto que no todos, no estoy generalizando, pero lamentablemente creo que lo vemos en todos nuestros países, que han llegado gobernantes que han estudiado en Harvard, por ejemplo, Yale o Yale, no sé cómo bien se pronuncia, eh, y han llegado al gobierno y lo que han hecho en sus países ha sido causar daño, causar hambres, causar muchos problemas en sus pueblos. Y como digo, independiente de que el pueblo tenga esa conciencia en sí, un poco de pillaje, o sea, de arreglín, de esos arreglos que la gente tiene, mira, ¿sabes qué? Yo llego a este puesto y después te ayudo a ti, te subo a ti, y al otro, bueno, y nos vamos arreglando y vamos tomando el poder. Esa es la conciencia de mucha gente. Porque ¿cómo parten estas cosas? Parten en los pequeños trabajos, en las pequeñas mini empresas o las pymes, qué sé yo, pero van tomando una actitud, una conciencia de, digamos, no de transparencia, sino más bien de las aguas turbias. ¿Y qué es lo que se genera con eso? Se genera que llegue el momento en que esa gente se junta, tanta gente así, que crea una masa crítica, una masa crítica de tal poder, de que finalmente se genera un gobernante con esas mismas cualidades, exactamente las mismas cualidades que lleva el pueblo en ese sentido. Bueno, entonces eso nos debe enseñar nosotros, nos debe enseñar que lo que llevamos en la conciencia a nivel personal es lo que nos va a generar la vida. Así está hecho el universo, así está hecho el sistema. Y mientras no entendamos esto, mientras no entendamos que eh, estamos aquí haciendo una cosa que se llama tikkun, que no es lo mismo que el karma. Tikkun tiene que ver con reparación, reparar, con, con, eh, con que usted y yo, todos, nos hagamos cargo
de nuestros defectos, de las cualidades que sabemos que tenemos que mejorar. Alguien dice, soy perfectamente imperfecto. Sí, está muy bien decir eso, perfectamente imperfecto, pero no nos podemos conformar a decir que somos perfectamente imperfectos cuando hay cosas que sí podemos mejorar de nosotros. Esa sería nuestra grandeza, de poder entender que hay cosas en nosotros que no las estamos haciendo de la mejor manera. Por lo tanto, no estamos haciendo rectificación. Tikkun significa rectificar, rectificar. Y por lo tanto, no estamos teniendo los resultados que queremos. Fíjense que hay una cosa que yo observo, y obviamente uno lo observa con su propia vida, porque si no lo observamos con nuestra vida, no vale lo que vemos de otro lado, ¿no? También tiene un sentido, pero vale más fuerte cuando eso lo vive uno en carne propia. Que uno comienza a tener, digamos, cambios y empieza a ver que su vida alrededor empieza a cambiar cuando uno empieza a transformarse. Cuando uno empieza a ver el mundo de una forma distinta, cuando uno empieza a ver a su vecino de forma distinta, empieza a ver a sus compañeros, a su familia, con una visión distinta en todos los aspectos, todo empieza a cambiar. Independiente de que, a que cada familia tenga su historia, tenga sus cosas, yo no digo que no haya, que no tenga que haber disciplina, que no tenga que haber trabajo allí, sí, pero cuando llevamos la idea de cambio, de transformación, es cuando empezamos a generar el cambio a nivel inicialmente propio, personal, luego empezamos a afectar a quienes nos rodean y los afectamos de forma positiva, porque si nosotros vamos siendo afectados en nuestra vida positivamente, eh, es el mismo resultado que se expande hacia afuera. Entonces, ¿por qué me hice este paréntesis aquí? Porque lo que yo veo con Jacob en la parashá que tenemos aquí, que Jacob, en lo que estaba diciendo en la introducción, Jacob había estudiado, era un hombre realmente con muchas cualidades. Y, y tenemos que considerar otro elemento. En la parashá pasada, Jacob no solo se llamó Jacob, sino que tuvo un encuentro con un ser que su nivel de conciencia, su elevación de conciencia, que ya era muy alta, se elevó a un nivel sumo. ¿Cuál fue el nivel? De pasar de ser Jacob, el que toma por el calcañar, significa el nombre Jacob, eh, pasó a ser llamado Israel, Yisrael, directo a Dios, directo al Creador. Es decir, alcanzó un nivel de conciencia para el que yo diría todo humano está, por así llamarlo, predestinado en el mundo superior para que alcance este nivel. Porque no es la idea de que el Creador, el infinito, esté oculto de nuestra conciencia, que no lo podamos ver y no podamos entender que es quien es. Si bien es cierto, no podremos entender a plenitud al infinito, pero sí podemos entender cuáles son sus caminos y cómo entrar en ese proceso de caminar con él, como está escrito de algunos personajes de la Torá, la Escritura, que caminaron con Dios. Y claro, si se camina con él, se está cercano a él, la vida de la persona así no permanece, digamos, una vida normal, normal entre comillas, dentro de todos los líos que podamos tener los humanos. Obviamente que se va a elevar mucho la conciencia humana. Entonces, Jacob no es cualquier persona. Jacob no es un sujeto común y silvestre, sino que es un gran tipo. Y lo vemos aquí al inicio de la parashá, ya para partir, porque fíjense que algo está ocurriendo aquí. Si ustedes se fijan en todos los pasajes que hemos visto de los patriarcas, que venimos leyendo el libro de Bereshit, Génesis, este es el libro de los comienzos, de los inicios de nuestra, de nuestra bajada a este sistema terrestre, de la bajada de nuestra Neshama, de nuestra alma, de un mundo superior en el que fuimos creados para tomar un cuerpo y tomar un estado emocional, tomar una energía emocional, tomar esa energía que en el árbol de la vida, ya lo he mencionado muchas veces, se llama Seirampín, que es la parte intermedia del árbol de la vida,
que equivale a nuestra parte de Ruach, a nuestra parte emocional. Y también es creada otra parte, ¿cuál es? La parte de Malhut, la parte de la manifestación. Entonces, desde que nosotros fuimos enviados a tomar estas dos partes adicionales que no teníamos inicialmente, eh, se inicia un proceso distinto. Cuando dije hace un rato, dije que este es el mundo del tikkun, me referí también a esto que estoy diciendo ahora. El mundo del tikkun, ¿por qué? Porque cuando bajó la Neshama, bajó nuestra alma superior, bajó a este cuerpo físico y también se amalgamó con el cuerpo espiritual, con el cuerpo emocional, que equivale al mundo de Yetzirah, mundo de formación. Eh, Cuando eso ocurre, eh, entramos en el proceso del tikkun olam, es decir, la rectificación del universo. Pero antes de eso, hubieron otras razas humanas acá. Y se le llama, a eso le llamamos en Kabbalah los reyes del caos, los reyes del caos, anteriores a nosotros. Porque hubieron otras creaciones, otros humanos, llamémosles así, porque eran humanos como nosotros. Por eso que cuando la Torá dice, hagamos al hombre, o hagamos un hombre, de cualquier forma que lo traduzcamos, hagamos al hombre o hagamos un hombre, está hablando de alguien que es conocido, alguien que ya era conocido y que el sistema infinito, el sistema creador, está dando otra posibilidad más para que alcancemos los niveles que nos están mencionando y que hemos venido estudiando aquí con estos personajes que que hemos pasado, desde Adán, luego los hijos de Adán, luego hasta el diluvio, luego los hijos de Noah, y después con estos personajes que aparecen con Abraham Avinu. Entonces aquí vamos a ir conectando otras cosas que ya he ido diciendo, los que han ido siguiendo las parashot, y van a ir entendiendo ustedes un poco el hilo conductor de lo que está ocurriendo con lo que está escrito en los libros, que dijimos que lo que estaba buscando el Creador, el Eterno, era un hombre o una familia eh, que tuviera esta resonancia con el alma con el alma divina, con el ser divino, tuviera esta resonancia de qué? Del amor, de dar, de dar, de compartir, de sentir al otro como parte de él y no como un objeto al que él puede aprovecharse de él. Eso fue lo que sucedió con Abraham. Abraham fue el primer hombre que el Eterno vio en las generaciones de Noah, es decir, en la simiente de Noah, vio que Abraham tendría esta cualidad. Entonces, por eso fue que Noah fue elegido como un ser especial, como un hombre que tenía su será, es decir, su simiente, algo venía en su simiente. Porque claro, el creador no solo ve el tiempo presente, ve el pasado y ve el futuro. Y puede ver las generaciones que vienen producto del mérito de un hombre, del mérito de un hombre y qué ha de ocurrir con lo que, o qué, digamos, el creador quiere hacer con ese hombre. Y de ahí que tenemos todos estos personajes que han aparecido y todo viene como encajando en un sentido y relacionándose todo esto con la bajada de la Neshama, es decir, de nuestro estado de hombre pensante, de hombre inteligente, con, digamos, con una chispa divina dentro de nosotros, encarnándose eh, en un sistema, en un sistema y en un mundo de oscuridad, en un mundo con mucha oscuridad que, entre comillas, nosotros mismos pedimos este mundo para hacer la rectificación, para, para ir elevándonos y creciendo. Porque en realidad, como los sabios han dicho, los sabios cabalistas, que no es posible crecer en otro lado del universo si no tenemos estos elementos que tenemos como cuerpo físico, como el alma emocional y la Neshama que viene, digamos, a encarnar en este cuerpo físico y con el cuerpo físico poder hacer el proceso de rectificación, porque es en el cuerpo físico donde tenemos la mayor, eh, la mayor oposición, la mayor oposición de,
del enemigo del hombre en cierto punto, entre comillas, porque en realidad el Satán me estoy refiriendo, el ego, eh, son entrenadores nuestros, son la fuerza de oposición que necesitamos para poder sacar lo mejor de nosotros, para poder expresar, para poder mirarnos, observarnos internamente qué es lo que tenemos que cambiar y cuál es nuestro trabajo en relación con todo el universo, lo que le llamamos tikkun olam o rectificación del universo completo. Bueno, pero no quiero enrollarme tanto en eso porque eh, sino más bien quiero ir un poco más a lo que está acá. Entonces, qué ocurre aquí con Jacob? Jacob, en los primeros versículos que leímos aquí, Jacob dice y se asentó, y se asentó. ¿Qué significa asentarse? Asentarse es establecerse, establecerse en un lugar. Jacob había estado 20 años fuera de la tierra de Eretz de Israel, de la tierra prometida. Había estado en Haram, ya se conocemos la historia por las parashot pasadas, y ahora ha regresado, está en la tierra, hizo las paces con su hermano, ya ha fallecido su padre, etcétera, etcétera. Entonces ahora Jacob regresa y como que en cierto punto, no vamos a decirlo así, que le ocurre así de esta forma a Jacob, pero pareciera, tomemos un poco este parecer, que Jacob como que dice, me voy a poner a descansar ahora, voy a soltar los bueyes, como un dicho acá en mi país, la gente de campo, que ellos dicen cuando llega la hora de terminar el día, dicen, vamos a soltar los bueyes. La gente que trabaja en el campo tienen ese dicho. Bueno, ¿qué significa que vamos a parar la labor? Eh, es como un poco equivalente a la persona que se jubila y bueno, junto a algún dinero, junto a algunas cosas, se sintió cómodo y dice, cuelgo mi cerebro, cuelgo mis herramientas de trabajo y bueno, me dedico a descansar un poco. Entonces, la pregunta ¿es buena idea eso? Sí y no, sí y no. Yo diría que sí puede ser si la persona quiere tomarse no sé, un tiempo sabático para descansar, hacer algunas cosas que antes quiso hacer y no pudo hacer por tiempo, más bien. Pero no es bueno que se quede en ese estado. No es bueno que se quede en ese estado, porque en realidad la vida que tenemos acá nosotros, si la detenemos, si nos detenemos en el proceso de vida que llevamos, si detenemos los sueños que llevamos, si dejamos de tener una agenda, de tener un almanaque para el año que viene, y luego termina eso y luego seguimos con otro, ¿qué va a pasar? Que vamos a empezar a perder fuerzas y energías. Vamos a empezar a perder la energía vital, porque ¿para qué se nos va a dar energía vital si no la estamos usando? Un sabio dijo que el Eterno da semilla al que siembra. Entonces quiso decir claramente que el que no siembra, bueno, ¿para qué se le va a dar semilla? La semilla estaría perdida. ¿Por qué? Porque la va a amontonar y la va a dejar por ahí y se va a perder. De ahí que los sabios cabalistas dicen que uno no debe ser una persona que acumule ciertas cosas, sino que se entiende que cuando algo se tiene, eso tenemos que darle un uso, porque es la única forma de que eso no pierda su energía y su energía continúe y su energía se multiplique. Porque si nosotros guardamos una semilla de cualquier naturaleza y no la sembramos, ya sabemos que, por ejemplo, si uno siembra un grano de maíz, un grano de maíz no va a cosechar un maíz, no va a cosechar un grano de maíz. Siempre la cosecha es más abundante que la siembra. Pero si mantenemos el granito ahí, lo cuidamos, y ahí lo tengo, qué lindo, qué bonito, pero no está dando, primero, ese grano no está puesto en su naturaleza. La naturaleza del grano, de cualquier tipo, es transformarse en una planta y dar su fruto. Esa es su naturaleza. Eh, porque el grano que está allí contiene al árbol completo.
una pepa de durazno, por ejemplo, ¿qué contiene? Contiene el durazno completo. Es porque no estamos considerando el árbol completo, sino estamos considerando solamente un punto pequeño que mi estado, en cierto punto, sin darme cuenta, posiblemente egoísta, estoy pensando, quiero conservar esto así, no quiero que esto cumpla su naturaleza para lo que fue hecho y creado. Eh, cuando una persona entiende la vida de forma que podemos decir sabia e inteligente, cuando es capaz de plantar un árbol cuando tiene 80 años y sabe que posiblemente no le va a tocar comer de ese fruto, porque se va a morir antes. Pero por qué planta el árbol un hombre o una mujer? Planta un árbol en su casa cuando sabe que ya no le quedan muchos años de vida. ¿Es porque está pensando solo en sí o porque está proyectándose en los demás? Porque está amando a los demás, porque está amando a su prójimo, porque está amando a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Entonces es una proyección, es una proyección. Y Jacob aquí lo vemos y se asentó en el área donde vivió su padre, en la tierra de Canaán. Ahí se quedó. Y los sabios dicen que aquí permaneció Jacob, permaneció 14 años. Y en esos 14 años de permanencia en este lugar, Jacob perdió su capacidad profética. Perdió su capacidad profética. Porque aquí también, mientras está en este lugar asentado, es cuando ocurre todo el lío entre los hermanos y Joseph. Joseph, que también es una sefirá, la sefirá de Yesod, sefirá importantísima. Bueno, todas son importantes, pero Yesod es muy importante porque en el árbol de la vida toma las dos columnas laterales y las unifica para bajar a Malkut. Es decir, sin la sefirá en que está puesto como arquetipo, Yosef, que es Yesod, sin esa sefirá no hay bajada de la luz hasta Malhut. Es decir, todo lo que fue creado emocionalmente y energéticamente en la sefirot de Seir Anpin o la sefirot de Tiferet, no alcanzan a copular, no llegan a la cópula con Malhut, por lo tanto, no hay manifestación en lo físico. Entonces, tenemos estos dos personajes aquí ahora eh, puestos en la columna central. Y no es casualidad que estén allí. La columna central es la que desciende desde Keter, desde Keter, y son cuatro sefirot que están puestas en la columna central. Tenemos Keter, tenemos Tiferet, tenemos el Yesod y tenemos Malchut. Entonces, pero se produce esta cópula, como dije, constante, que tiene que estarse produciendo entre las seis sefirot centrales con la última sefirá que es Malhut, para que en Malhut se produja eh, la manifestación. Traigamos a la existencia el Shefa, es decir, la abundancia del mundo superior, la traigamos y la manifestemos acá. Entonces estamos hablando aquí de dos personajes que están en el árbol de la vida, no por casualidad como arquetipos de estas sefirot que he mencionado, sino que están aquí porque de ellos depende mucho lo que descienda y lo que seamos capaces de manifestar los demás acá. Entonces Jacob, como digo, no fue desde un punto de vista la mejor idea de asentarse y quedarse ahí como muy quieto, como muy reposado. La idea es, la idea para todos nosotros es activar, tener un proyecto, si ese proyecto no funciona, mejorarlo hasta que funcione. Si ese proyecto, bueno, por alguna razón no funcionó, bueno, se deja, pero se hace otro. La persona que siempre está con un proyecto nuevo para su vida es una persona que siempre va a tener energía. Fíjense ustedes que las personas más faltas de energía que ustedes encuentren en la vida, alrededor de ustedes, son las personas que menos cosas tienen para hacer.
Y son las personas también que están preocupados de qué está haciendo el otro y que están hablando mal del otro y esto y opinando cosas negativas. ¿Por qué? Porque no están concentrados en su propio proyecto de vida. Y son las personas que pierden la energía, porque la energía la tienen mal puesta, la tienen mal ubicada. La energía de uno, uno tiene que ubicarla en su proyecto, en lo que está haciendo uno, en lo que uno se ha programado. Allí tiene que poner toda su energía. Si la ponemos en otras cosas, si nos preocupamos de cómo lo está haciendo el otro, aquí, allá, qué sé yo, podemos, ¿no es cierto?, preguntar a alguien, tener amigos, eso está muy bien. Y si otro va con el proyecto parecido al mío, le puedo preguntar, oye, ¿qué tal? ¿Cómo lo hiciste aquí? Perfecto, todo bien. Eso es conectividad. Conectividad, la conectividad que nos da la cefirá de Yesod. Todo eso va muy bien. ¿Dónde empezamos a poner mal la energía? Cuando en lugar de tener esa conectividad positiva hacia lo que otro está haciendo, yo empiezo, por ejemplo, a tener envidias, a hablar mal, a estar buscando una cosa que otra negativa para decir, etcétera, etcétera. Ahí es cuando mi energía se ha hecho literalmente un agujero en mi, digamos, en mi vasija y estoy perdiendo la luz por allí. Estoy poniendo, digamos, al revés mi energía. Tengo que tomarla y ponerla derecho. Y eso tiene que ver con el tikkun. Entonces Jacob, el hecho de asentarse en ese lugar, perdió algo vital en la vida, porque Jacob era un profeta, ¿eh? Jacob no solamente era un hombre sabio en cosas místicas, en cosas metafísicas, manifestación y cosas por eso, él era un profeta. Y el espíritu de la Nebuá venía sobre él y él podía saber cosas del futuro. No era cosa que, a ver, un profeta a veces se malinterpreta con que puede saber cualquier cosa, no es así, no, no es que llega y entre la persona en el mundo de la profecía, que suba a Axilut y vea los secretos que hay allá que vienen para el futuro cuando quiera. No, no, no funciona así tampoco. No es, la cosa no anda, digamos, al lote, ¿quieres tú? No, no funciona de esa manera. Pero, pero lo que tiene el profeta es que se activa en él una energía que baja hacia él y que le abre portales en su conciencia para poder captar cosas que otros no captan y no entienden y que no saben y que él puede verlas con mucha claridad y puede no solo verlas, sino las puede más que decretar, porque esto no es un decreto de algo. La profecía no es un decreto. La profecía es una revelación. El profeta revela lo que ha de ocurrir, que es distinto a un decreto. Un decreto que hace la persona, que son muy comunes en esta época hacer decretos, es algo que la persona está diciendo que tiene que ocurrir. Pero si no tiene él el mérito, ella el mérito, o quien sea, para que desde arriba le escuchen, no va a pasar nada. Y se va a quedar simplemente en que repitió cosas y repitió cosas y repitió cosas. Por eso vemos la frustración de mucha gente después de haber entrado en ciertas tradiciones de espiritualidad, que dicen, pero es que hice esto, hago esto todos los días y no pasa nada. Entonces tengo una frustración tremenda. Claro, porque para ciertas cosas de ese nivel, la persona tiene que tener ciertos méritos, ciertos conocimientos, cierto estilo de vida, cierta forma de conducirse para que así el sistema, el sistema superior, lo que llamamos Dios o el infinito, como quieran llamarlo ustedes, esta luz Orpashut, que les he dicho yo muchas veces que es luz infinita y luz simple, manifieste lo que nosotros queremos, tenemos que estar con cierta alineación de conciencia. Entonces así hacemos conexión. ¿Y qué significa esto que digo yo, alineación de conciencia? Tener igualdad de forma. Igualdad de forma, es decir, si el creador es otorgante, el creador es el que nos envía el amor, la energía más potente que podemos tener en cualquier parte del universo es el amor. El creador siempre está dando, siempre está otorgando, siempre hay aire para respirar, siempre está el sol que nos alumbra, siempre hay agua, como sea, aunque estamos en tiempos complejos de sequía, pero todo se debe también, yo creo, en muchos casos a nosotros. Pero Él está dando a todos, sin hacer acepción de personas, sobre justos e injustos, sobre buenos o no muy buenos, etcétera.
su naturaleza es así. Entonces, mientras yo no entienda cuál es la naturaleza de él, cuál es su forma, esa es su forma, ¿eh? Lo que estoy relatando o diciendo, esas cualidades son la forma de Dios, del Creador. Mientras nosotros no entremos en ese estilo de vida, de ser otorgativos, de compartir, de, de, eh, de tener una buena comunión con el prójimo, con el vecino y con quien sea, sin acepción de personas, no tenemos el mérito, no tenemos, digamos, la vía, no tenemos la vía para que pueda fluir la luz a través de nosotros, esa que viene desde el mundo superior. Simplemente porque no tenemos la vasija y no tenemos la forma. O sea, no puede fluir por ahí. No podemos tomar un cable de plástico y conducir electricidad por ahí. Al contrario, el plástico es aislante de la electricidad. Tenemos que tomar un cable por lo menos metálico de algún tipo. Y sabemos que los metales mejores conductores son el cobre, el oro, por ejemplo, y otros más. Son los mejores conductores. Entonces, si necesitamos mucha conducción, si necesitamos tener una conducción muy fuerte, que lo menos pérdida de energía, tenemos que usar un buen conductor. Si no, vamos a perder mucha energía eh, en el proceso de la conducción. Entonces, eh, Joseph, Jacob y Joseph son los personajes que quiero mencionar más en esta parasha. Eh, Jacob no fue buena idea haberse asentado y, digamos, dejar de activar. Yo, una de las cosas que yo experimento con mi propia vida es que cuando yo siento que tengo más energía es cuando puedo ayudar a otra persona. Alguna vez, a lo mejor, por ejemplo, me ha pasado que he estado un poco bajo de energía, no sé, por alguna cosa, o he estado con las manos un poco bajas. Pero si a alguien le ocurre algo y yo puedo ayudarla, no sé, salta una energía adentro, uno no sabe de dónde. Y paz, que uno se llena. Y se va todo eso que tenía en un momento determinado como falta, como debilidad, se va toda. Cuando uno más fuerte se siente y más fortaleza le entra a uno al ser, es cuando tiene que ayudar a otros. Bueno, eh, Joseph, ahora voy a comentar un poquito de Joseph. ¿Qué pasa con Joseph? Con Joseph tenemos aquí el lenguaje de los sueños, el lenguaje de los sueños onírico. Cómo, cómo se manifiesta, digamos, la comunicación, una de las formas de comunicación del mundo superior con la mente humana, con la conciencia humana, con el alma humana. Los sabios dicen que cuando nosotros dormimos, una 60ª parte de nuestra Neshama, de nuestra, de nuestro yo superior, nuestro yo real, muere, literalmente muere. Y por eso es que esa parte sale del cuerpo de uno, aunque la Neshama puede salir completa del cuerpo de uno, y va a otros lugares, y está en lugares que a veces nunca hemos visto, hemos visto colores que nunca hemos visto, hemos estado en lugares que nunca hemos visto. Yo creo que todos alguna vez hemos soñado volando, que volamos, o que respiramos bajo el agua. Eh, yo recuerdo haber tenido muchos sueños donde respiro bajo el agua, o donde vuelo, donde no hay límites. Todo ese es un lenguaje y las tantas cosas que uno ve a veces, que a veces son indescriptibles, ¿eh? Indescriptibles con el lenguaje que tenemos. Uno dice, no sé, vi algo, no sé qué era. Bueno, es una forma de comunicación que tiene el mundo superior con nosotros. Cuando el sueño es más incomprensible para nosotros, es una señal de que nos falta mucho trabajo en nuestra vida, mucho trabajo en nuestra vida espiritual, porque quiere decir que nos falta conocimiento, porque para poder interpretar sueños y conocer sueños hay que tener conocimiento, ¿eh? No es una cosa así que la persona dice, no, que yo tengo el don. Entonces sí, puede decir cualquier cosa. No, no, ahí, aparte del don que es natural, el don viene natural, el don es un regalo divino,
Aparte de eso, la persona tiene que estudiar, tiene que conocer la simbología de las escrituras, y aquí tenemos todo lo que necesitamos para interpretar cualquier sueño. Entonces, cuando vamos en esos dos caminos, que uno tenemos el don, nos es dado, y por otro lado somos estudiosos, como pasaba con Joseph. Joseph dice que estudiaba mucho con su padre Jacob. Jacob le enseñaba la metafísica que él conocía, le enseñaba todo el conocimiento espiritual, le transmitió a Joseph sus conocimientos, y Joseph era un experto también en este tipo de cosas, porque él interpretaba los sueños que tenía con los hermanos. Pero aquí vemos que Joseph, por su juventud, aquí lo vamos a tomar desde el punto de vista muy literal, Pachat, por su juventud, eh, digamos, su ego era muy fuerte en ese sentido. Y claro, él se sentía como el hijo más privilegiado en muchos aspectos. Entonces tenía sueños, y de los primeros sueños que tiene es que está con los hermanos en el campo, y están cortando trigo. Y resulta que unos atados de trigo, 11 atados de trigo, se inclinaban ante él, ante el atado que tenía él, o que lo representaba a él, y se inclinaban a él. Entonces los hermanos sacaban la conclusión enseguida que estaba hablando de ellos, que ellos se iban a inclinar a él. Bueno, después tiene otro sueño un poco más fuerte. ¿Cuál es el sueño? Sueña que 11 estrellas, más el sol y la luna, se inclinaban ante él. Bueno, ahí ya los hermanos no aguantan más. Ya no aguantan más, y el odio viene directo hacia Joseph, y se enojan muchísimo, y ahí es cuando planean de matar a Joseph, y es salvado por uno de los hermanos, y deciden meterlo en una cisterna, etcétera, etcétera. Pero veamos un poquito aquí qué pasa con Joseph en este sentido, qué está ocurriendo, las lecciones de la vida, eh, por qué la vida nos va llevando por tanta cosa a veces que no comprendemos, eh, por lecciones duras y fuertes, ¿sí? ¿Será que de arriba como que pierden el control sobre nosotros, y se permite la oscuridad sobre nosotros total, y que se nos venga la noche encima? Es una forma de entenderlo, ¿no? Y por eso que, claro, muchos, a veces creo que alguna vez en la vida lo hemos hecho, y más de una posiblemente, hemos alegado en contra de lo divino. Y hemos alegado con Dios, y le hemos dicho, pero ¿por qué me haces esto? Tenemos un personaje las escrituras, Job, que alega con Dios y le dice, bueno, dime por qué me haces estas cosas, ¿qué he hecho yo? Y dime dónde está tu silla, que yo iré para que hablemos y conversemos, y me digas por qué has traído todo esto sobre mí, porque él no veía sentido a lo que ocurría. Y claro, hay un mundo superior que nos sobrepasa a nosotros totalmente, ¿eh? Totalmente. Y eso hace que mucha gente pierda digamos, el derrotero un poco en este sentido, y crea que todo esto de la espiritualidad, yo no estoy hablando de religión, porque yo no me considero religioso hace mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo que no me considero un hombre religioso, porque la religión en sí, aunque el término religare es un término que tiene una buena intención, inicial la tuvo, luego terminó en una locura, en una manipulación, y un montón de cosas que son muy desagradables hoy para la humanidad con respecto a las religiones establecidas. Esto va a ir mutando y cambiando, porque somos todos hermanos, ¿eh? Y no estoy apartando ni alejándome de los grupos, no, no, para nada. Les amo a todos, a ellos les quiero, pero de una forma distinta ahora. ¿Por qué? Porque cuando se tiene la idea religiosa, se tiene esta idea quizá hasta un poco clasista, y eh, llena de dogmas, dogmática, en que si ustedes no piensan como yo, pues, está mal, porque nosotros tenemos la verdad, y el otro se pelea con este, y el otro con este, el judío pelea con el cristiano con el musulmán, y etcétera, etcétera, con el budismo, con todo el mundo peleado, fragmentados, fragmentados. Entonces uno dice, si somos hijos del mismo creador, si hay un solo creador, un solo infinito, ¿cómo es posible que estemos tan fragmentados? Algo pasa. ¿Y algo pasa dónde? ¿Pasa en el mundo superior? No, pasa entre nosotros, porque nosotros podríamos hacer la paz perfectamente entre todas las religiones, entre todos los grupos que hay acá. Podríamos hacerla perfectamente. Y les voy a decir una cosa, cuando llegue el momento,
cuando llegue el momento que hayamos crecido y elevado nuestra conciencia a tal nivel que seamos capaces de amarnos unos a otros, amar al prójimo como a sí mismo, vamos a llegar a tener una sola conciencia y no va a haber intervención divina para dividirnos. Tenemos, tenemos por ejemplo, el caso del diluvio. ¿Por qué vino el diluvio a esa generación? Porque se estaban poniendo de acuerdo literalmente en maldad, en hacerse daños unos a otros, llenos de pillaje, llenos de maldad en todos los sentidos. Luego tenemos un ejemplo en la Torá después que pasa el diluvio con la Torre de Babel. Dice que los hombres de la época empezaron a juntarse, liderados por uno que se llamaba Nimrod, y empezaron a juntarse y dijeron, vamos a hacer una torre y vamos a llegar al mundo de arriba y vamos a hacer un nombre especial, un nombre usando la tecnología de las letras hebreas, para que no seamos divididos. Y dice la Torá claramente, dice claramente, y era el hombre, dice, de un solo pensar, y estaban dispuestos a la obra, dispuestos al trabajo para alcanzar lo que estaban planeando. Entonces, ¿qué es lo que dice, dice Elohim, los Elohim? ¿Qué dicen? Descendamos pues y confundamos su lenguaje para que no lleven adelante su proyecto. ¿Por qué se les impide llevar ese proyecto? Habían alcanzado una parte buena. ¿Cuál era la parte buena? Estaban todos de acuerdo en algo. Estaban todos de acuerdo los que estaban allí. Pero el problema es que el designio detrás del corazón era, era maligno. Era maligno, porque Nimrod era un tipo que lo que quería era apoderarse de la gente, de las almas de la gente. Él era un cazador. Él dice que era poderoso cazador delante del Eterno. Y no era un cazador que cazaba solamente algunos animales, cazaba las almas de las personas. Cazaba las almas de las personas, ¿para qué? Para obligarlos a ser parte de su proyecto. Entonces, ellos habían alcanzado un nivel muy, muy importante, que era el nivel de estar de acuerdo. Estar de acuerdo en algo. El problema estaba en que el proyecto que tenía en el fondo, digamos, en su médula, era un proyecto negativo y malo. Por eso fue que bajó el Eterno y ¿qué ocurrió? Los dividió por completo. Pero cuando sea la próxima vez y que vamos para allá, esto es lo que estamos hablando de espiritualidad y subir la conciencia, todo esto es lo que les voy a decir ahora. Cuando vayamos a tener una misma alma otra vez, a que el hombre se unifique completamente, pero de la forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta que nos unifiquemos? Amándonos, queriéndonos, viendo al otro como a mí mismo. Si yo veo al otro como a mí mismo, no me voy a hacer daño, no le voy a hacer daño porque soy yo mismo. Entonces, cuando eso ocurra, como iremos con la potencia más grande que hay, que nos ha sido enviada, que es el amor, entonces nuestro propósito tendrá el fin que esperamos y no se nos impedirá. El problema es que los otros intentos que han habido de unificar el pensamiento humano, eh, digamos, la meta que ellos han tenido en el momento de esa unificación no es una meta de amor, sino de egoísmo. Cuando la meta sea el amor, nadie nos detendrá, sino que al contrario, bajará y allí donde está lo que está escrito, el reino de los cielos estará con nosotros. Bajará el reino de Dios acá a la tierra por completo. Eso quiere decir que no está aquí, ¿eh? Literalmente quiere decir que no está aquí, porque si dice bajará, es porque vendrá. Ahora no está en otro plano, en otras cosas, está por aquí mismo, nos rodea, estamos dentro de todo eso, pero no está manifiesto aquí. Entonces, ¿cuál es el punto para esto? Alcanzarlo en el amor. Cuando seamos capaces todos de sentarnos a una mesa larguísima que imagino así, y mirarnos a los ojos y que
no sé, cualquier persona de cualquier credo, de lo que sea, de cualquier filosofía, pueda confiar en mí y yo pueda confiar en ella, y esa persona tenga los mejores deseos conmigo y yo mis mejores deseos con ella, y no solo en deseos, sino en acciones, entonces estaremos alcanzando el pensamiento, el pensamiento del tikkun, el pensamiento de la rectificación. Habrá llegado el Gemara Tikkun, es decir, el tiempo del fin, el tiempo del fin, no para la humanidad, es decir, que se acabe todo lo que hay, no, no se acaba. El tiempo del fin, habremos completado el proceso de la redención, de redimir lo que dije en algunas clases pasadas, de redimir nuestra alma emocional y nuestro cuerpo físico. Y habremos puesto nuestra alma emocional y nuestro cuerpo físico al servicio de nuestra Neshama. Y nuestra Neshama está absolutamente llena del amor divino. Solo tenemos que mirarnos hacia adentro y no conectar, sino estar consciente de nuestra Neshama. Usted cierra los ojos y se conecta con su Neshama y se conecta consigo mismo y va a sentir usted primero amor por usted mismo y se va a amar y se va a querer y va a hacer lo mejor por usted mismo. Luego va a empezar a sentir amor por todos quienes le rodean, porque el amor no está lejos de nosotros, está dentro de nosotros. La intención y la capacidad para alcanzar la redención final siempre está dentro de nosotros. El Mashiach, eso que llamamos Mashiach, está inicialmente dentro de nosotros, totalmente, 100%, ¿eh? No una parte nada más, 100%. Está dentro de nosotros. Solo falta que lo activemos, que quitemos el egoísmo de nosotros, el deseo de amor propio y personal y incluyamos a todo el resto en nuestro proyecto. Bien, hay muchas cosas más que podríamos extraer de la parashá, pero el tiempo ya se nos ha pasado, así que paro y paro la grabación y dejamos para hacer algunas preguntas si que alguien quiere. Será hasta la próxima si Dios quiere. ¿Eh? Bendiciones para todos. Shalom.